En este capítulo vas a aprender a crear funciones asíncronas. Las funciones asíncronas son útiles porque permiten que ciertas partes de un programa se ejecuten de forma independiente y simultánea. Esto significa que pueden llevar a cabo tareas en segundo plano, mientras otras partes del programa continúan funcionando. Para este capítulo, nos centraremos en una conexión bastante básica y sencilla. El objetivo principal es que aprendas a crear funciones y trabajar de manera asíncrona. Ahora, hablemos de la conexión que utilizaremos en este capítulo. Para esta conexión, necesitarás un LED y una resistencia de 220 ohmios. La resistencia se conectará al pin GPOU0 y el otro extremo de la resistencia se conectará a este riel rojo. El LED azul, con el pin más largo, se conectará a este riel rojo a través de la resistencia. El otro pin más corto del LED se conectará al pin de tierra de la Raspberry Pi con el pin físico número 8. Eso sería todo en cuanto a la conexión. Ahora, pasemos al código. En este código, importaré la clase pin y el módulo time. Configuraré el pin al que está conectado el LED mediante la variable llamada LED pin, recordando que está conectado a través de la resistencia en el pin GPOU0. Como mencioné antes, el objetivo es encender y apagar un LED de forma intermitente, utilizando funciones. Una función es un bloque de código que ejecutará acciones específicas solo cuando se llame a esa función. Hay dos tipos de funciones, las que no reciben parámetros y las que sí los reciben. Primero crearemos una función sin parámetros. Usaremos la palabra reservada, def, para definir la función con un nombre. En este caso, la función se llama encender LED. Dentro de esta función, colocaremos el código necesario para encender el LED, esperar 300 milisegundos, apagar el LED y esperar otros 300 milisegundos para que el LED parpadee. Ahora, crearemos el bucle principal. Dentro de este bucle, llamaremos a la función que creamos anteriormente. Para hacerlo, escribiremos el nombre de la función, seguido de paréntesis, ya que todas las funciones deben ser llamadas de esta manera. Ejecutemos el código para ver cómo funciona. Como puedes observar, el código está funcionando correctamente, el LED se enciende y apaga cada 300 milisegundos. Y todo esto se logró simplemente llamando a la función. Ahora vamos a crear una nueva función, pero en este caso, la función tendrá parámetros. Usaremos la palabra reservada, def, para definir el nombre de la función, que en este caso llamaré encender LED tiempo, y dentro de los paréntesis especificaremos los parámetros. Pasaremos una variable llamada espera. Cuando llamemos a esta función, deberemos incluir el valor que deseamos que la variable, espera, tome para ejecutar este código. Dentro de la función, realizaré las mismas acciones, sin embargo, en este caso, la duración de la espera será determinada por el valor que proporcionemos al llamar a la función con los paréntesis. En el bucle principal, llamaré a la función encender LED tiempo y dentro de los paréntesis colocaré el número de espera que deseo que tome esa función. En este caso, elegiré 150. Por lo tanto, este valor 150 se asignará a la variable espera y se ejecutará el código utilizando ese valor. Veamos cómo funciona. Como puedes observar, ahora se está llamando a la función encender LED tiempo con una espera 150 milisegundos. Muy bien, esta es la parte más básica de cómo crear funciones. Sin embargo, ahora vamos a abordar un concepto un poco más complejo. Vas a crear dos funciones que se ejecuten simultáneamente, haciendo uso de la concurrencia. El objetivo es lograr que el LED azul parpadee intermitentemente en un intervalo de tiempo determinado, mientras que al mismo tiempo se active y desactive el LED verde integrado en la Raspberry Pi. Para lograr este comportamiento simultáneo, necesitamos ejecutar estas funciones de manera asíncrona. Para ello, importaré la clase pin y también la clase async.io. Esta última nos permitirá crear funciones asíncronas. Primero, definiré el LED azul, que está conectado al pin GPOU0 como un pin de salida. Además, crearé una variable llamada LED rasp, que representará al LED integrado en la Raspberry Pi, configurándolo también como un pin de salida. A continuación, procederemos a crear la primera función para encender el LED azul. Definiré esta función con el nombre encender LED. Sin embargo, es importante tener en cuenta que para que esta función se ejecute de manera asíncrona, haciendo uso de la concurrencia, debo utilizar la palabra reservada, async. Esta palabra clave nos permite que la función se ejecute de manera asíncrona.
Dentro de la función encender LED, estableceré un bucle infinito que alternará entre encender y apagar el LED. Para lograr esto, encenderé el LED y luego generaré una espera utilizando la palabra clave await. Es esencial usar await para permitir que la operación asíncrona se complete sin bloquear el hilo principal de ejecución. Luego, apagaré el LED y generaré otra espera usando await con la clase async y la función sleep ms. De esta manera, hemos creado la función encender LED que funcionará de manera asíncrona. De manera similar, crearé la función para encender el LED integrado de la Raspberry Pico. Utilizando la palabra clave async, definiré esta función como encender LED rasp. En el bucle infinito de esta función, encenderé el LED y con await y la clase async con la función sleep ms generaré una espera, y luego apagaré el LED y generaré otra espera de manera asíncrona utilizando await. Ahora que hemos creado ambas funciones para ejecutarse de manera asíncrona, cada una independiente de la otra, procederemos a crear una función principal. Esta función principal, denominada main, también será asíncrona y la utilizaremos para llamar a las otras dos funciones. Dentro de main, utilizaré await para llamar a la clase async y utilizando el método getter, llamaré a ambas funciones. Este método, getter, esperará a que todas las tareas que hemos pasado, en este caso, las funciones encender LED y encender LED rasp, se completen antes de continuar. De esta manera, podemos ejecutar múltiples tareas de forma concurrente y esperar a que todas finalicen. Finalmente, para ejecutar todas estas funciones asíncronas, llamaré a la función principal utilizando la clase async con su método run. Este método ejecutará la función que le indiquemos como argumento en su parámetro, en este caso, la función principal, main. Así es como hemos configurado nuestro código. Ahora, observemos cómo funciona. Como podrás ver, ambas funciones se están ejecutando simultáneamente, el LED azul parpadea con una espera de 800 milisegundos, mientras que el LED integrado de la Raspberry Pico se enciende y apaga a una velocidad más rápida. De esta manera, hemos logrado utilizar funciones asíncronas haciendo uso de la concurrencia. Eso sería todo el código. Recuerda que todos los códigos de este curso se encuentran de manera gratuita en mi repositorio de GitHub. Te dejo el link en el primer comentario. Gracias por tu valioso tiempo y atención, espero que hayas aprendido algo nuevo y nos vemos en el próximo capítulo.